Hola. Esta es la parte 2 de este resumen. Dejaré el link de la primera en la descripción y en el comentario fijado. Pasa por allí si no la has visto, también déjame un saludito y suscríbete para que estés atento a todo el contenido que estaré subiendo. Después de los chiquillos decir que finalmente tendrán un papá, podemos ver a la prota llegar a la villa de Jiansisi. Ella está bastante sorprendida porque esa es la dirección. En ese momento alguien recibe a la señorita Su y le dice que el señor presidente la ha estado esperando durante mucho tiempo. Aquí podemos ver al presidente, y cuando la prota lo ve no duda en mencionar que es muy guapo. Este le pide a la señorita que por favor se siente, y ella después de haberse sentado, le dice al señor que lo siente mucho, y le pregunta que qué le pasa a su automóvil. Porque definitivamente lo compensará de acuerdo con el precio, y si no es suficiente espera que le permita pagar a plazos, porque no eludirá sus responsabilidades. Jianxi se ve muy tranquilo, y solo se concentra en servir una copa de vino. Este le dice a Su Fu que tome un trago primero, y ella se hace unas imaginaciones incorrectas, y se pregunta que por qué necesita un trago, si está en ese lugar por la deuda. Y le pregunta que si acaso es mentira que el coche se rompió, y le engañó para que fuera ahí. Y le dice al señor que lo siente, pero no es buena con el alcohol. Y menciona que todo es culpa de Susan por traicionarle y dar su número de teléfono celular, porque de lo contrario no estaría pasando por todo eso. En ese instante el chiquillo estornuda y nos hace un bonito saludo. Pero Jianxi se le pregunta que si acaso tiene miedo de que le ponga droga en su bebida, y se da el primer trago. La prota le dice que no es eso, es solo que está ahí para hablar de la compensación esa noche, y si no le parece bien, hablarán en otro momento. Mientras se marcha menciona que los planes 36 son la mejor salida, pero en ese momento se siente un poco mal, y se pregunta que qué está pasando, porque si no es el vino, entonces es. En ese momento piensa en su pequeño doctorcito, y dice que es un pequeño mocoso. Y se pregunta que cómo se atreve a usar sus habilidades médicas con su propia madre. Y se encargará de él cuando ella regrese. En ese momento, Jianxi se le pregunta que si acaso le drogaron, pero ella le dice que la suelte, y él al estar cerca pudo ver un lunar. La prota se puso rabiosa, y él menciona que la mujer que estaba en el extranjero hace 6 años es ella. Entonces se queda observándola, mientras la prota sigue con su rabieta, y en ese momento la prota le va a golpear, y le dice que es un idiota. Pero él sostiene su brazo creando una escena romántica, y le pregunta, ¿qué a dónde cree que va su amada esposa? La prota se pregunta, ¿que cómo que esposa? Y le pregunta que qué está balbuceando, pero él le pregunta, que si recuerda al hombre con el que pasó una buena noche hace 6 años, ella se sonroja, y le pregunta que qué tiene que ver con, pero este le corrala, y le pregunta, que si quiere saber con quién estuvo casada hace 6 años. La prota menciona que cuando le echaron de su casa hace 6 años, no tuvo más remedio que contraer matrimonio por contrato con alguien, pero todos los trámites fueron manejados por subordinados, y su certificado de matrimonio también fue confiscado, y no sabe quién es su esposo por contrato. En ese momento Jianxi se le enseña un acta de matrimonio, y le dice que ya sea una buena noche o un buen esposo por contrato, esas dos personas son él, y ahí está la prueba. La prota lo señala, y menciona que entonces es él, pero en ese momento se desmaya. Mientras que él llama a su esposa, la carga en sus brazos, y le pide que se quede con él esa noche. Por otro lado, en la casa de la prota, Jin Luo está preparando sirviendo la cena, y se pregunta, que por qué Su Fu no volvió. Que si acaso le habrá pasado algo, en ese momento, el pequeño detective le dice que no se preocupe por su mamá, porque definitivamente no volverá esa noche. Pero su tío Jin le pregunta, que a dónde puede ir si no va a volver. En ese momento alguien toca a la puerta, Jin se ve fascinado y dice que es Su Fu. Cuando abre la puerta le dice a Su Fu que finalmente regresó. Pero al ver a otro sujeto,
le pregunta que si no es el conductor de ese día, saluda a Jin y dice que ha ido a, pero momentos sale el pequeño detective y menciona que ese tío está ahí para llevarlos con su papá, y Susan, ya está todo arreglado. El chofer dice que sí, recibió un mensaje del señor presidente para que los llevara, pero no sabe más nada. Y se pregunta que si será cierto que el señor presidente tiene hijos fuera, pero se sorprende al ver que son 6. En ese momento, Gil le pregunta al pequeño detective Susan que si Jian Cisse es su papá, y menciona que pensó que sería imposible encontrar al hombre de hace 6 años en esa vida. Porque incluso, se decidió a crecer con esos 6 pequeños y a compensar su falta de amor paternal. Porque Su Fu y él son niños del orfanato que conocen el sentimiento que genera la falta de afecto familiar, y también le gustan mucho los 6 bebés. Se siente muy conmovido, porque los niños tienen un padre. Pero vuelve a ponerse serio, y le dice al chofer que la señorita Su Fu le ha pedido que cuide de los bebés, así que esperará a hablar con ella antes de ir. Y menciona que si el padre es realmente un magnate de los negocios como Jian Cisse será genial. Pero si Jian Cisse y la familia Su se enojan y detienen a Su Fu y quisieran quitarle a sus hijos y amenazarla. Pero en ese momento el chofer le dice que si está preocupado puede ir con ellos, y Jin Luo le da las gracias, y todos se marchan a la villa. La chiquita genio va caminando y un extraño se queda viéndola. El pequeño pintor se da cuenta que es un tío bastante raro. Al día siguiente en la villa, la prota está abriendo los ojos, y al hacerlo se encuentra con tremenda belleza. Ella le pregunta a Jian Cisse que sí es él, y sonriendo le dice que claro que es él. Y le pregunta que quién más quería que fuera. La prota menciona que simplemente no esperaba que el hombre que se casó con ella hace 6 años resultara ser él. En ese momento, le dice no, eso no es lo que quiso decir. También le dice que lo siente, porque no quiso decir eso la noche anterior. Ella no es una mujer casual, y por favor espera que lo entienda. Esto mientras ella mira hacia otro lado, y menciona que todo es culpa de esos mocosos, y por culpa de Susan y Zulian, quiere encontrar una grieta en el suelo para enterrarse. En ese momento Jian Cisse se acerca, y le pregunta que si acaso quiere subirse la falda y negarlo. Y la prota se siente como una escoria, pero de forma rara. Ella gira la cara y muy sonrojada y le dice que ellos solo se casaron por un acuerdo hace 6 años, y si es un problema para él pueden divorciarse en ese momento. Y menciona que si usa eso como una forma de forzar su relación, entonces no será diferente de una mujer como Sully. Y también le dice que además no existe una base para su relación, así que no tiene sentido que sigan juntos, y es solo un acuerdo, y por tanto, no lo va a usar como un secuestro moral, para evitar que encuentre el amor verdadero. En ese momento Jianzi se la toma por la cara, y acercándose bastante le pregunta a Su Fu que por qué quiere distanciarse de él, y menciona que muchas mujeres sueñan con ser la señora de él, pero ella es la única que puede hacerle asumir la responsabilidad a través del niño, pero ella quiere separar la relación. Y se pregunta que sí podría ser que no es lo suficiente bueno en su corazón. Pero la prota le dice que solo tiene miedo, que no le malinterprete. Él roza su labio con su pulgar, y más cerca que antes le pregunta que cuál es el malentendido. Si él desea su cuerpo. La prota se sonroja bastante, y se pregunta que por qué esa persona tiene que ser tan directa. En ese momento tocan la puerta, y le dice al señor que a los niños están ahí, y la prota se pregunta que ¿cómo qué niños? Por otro lado están los chiquillos, estos están en el comedor junto a su tío Jin Luo. En ese momento, hace su entrada la prota, está abrazada de su macho. La belleza pequeña le dice a la belleza grande que por fin está despierta. La prota está un poco enojada por esos mocosos, y el pequeño detective le dice a su mami que tiene que darle las gracias, porque no habría encontrado a su papá tan rápido, si no fuera por él. Pero el doctorcito dice que es a él que debe agradecerle, porque fue quien se lo proporcionó.
La chiquita genio está poseída por el papel de una obra, y menciona que es muy tímida realmente, y le gusta, pero tiene que ser reservada, y se pregunta que qué debe hacer. La prota avergonzada, y se acerca a los mocosos un poco enojada, y les pregunta, que si no tienen algo que arreglar. Pero el detective le dice a su mami, que no puede tener a su papá y venderse cara, porque sabe que en el fondo les está agradecida. Pero el pequeño doctorcito le dice a su mami, que viendo lo enfadada que está, le pregunta, que si a su papá le pasa algo, pero en ese momento su madre los golpea y se va. Esta llega donde la pequeña belleza, mientras que Jin Luo menciona, que hay muchas familias ricas y poderosas, pero aunque el camino no será fácil, espera que su Fu esté siempre a salvo y feliz. Por otro lado, en la villa Jianxise, el pequeño pintor hace un retrato del sujeto que vio la noche anterior. En ese instante llega la prota muy elegante, y menciona que irá a Star Entertainment en un momento, porque necesita buscar a su Li. Mientras que el pequeño detective dice que juzgando por la expresión de su mamá, debe estar buscando a alguien para ajustar cuentas. Su madre lo vuelve a golpear, y le dice al mocoso que sabe demasiado. Después de golpearle, le acaricia un poco la cabeza, y en ese instante su mami ve la pintura que el pequeño pintor está realizando, y ella le pregunta a Suji, ¿qué dónde ha visto a ese hombre? El chiquillo le dice que lo vio cuando el chofer fue a recogerlos la noche anterior, y la prota menciona que el hombre de ese cuadro es el hermano bruto de Man Man. Pero el pequeño pintor le dice a su mami que no tenga miedo, porque ellos la protegerán. Pero la prota menciona que, sin embargo, ¿por qué ese hombre fue a donde ella vive? Pero parece que Sully ya sabe que ella regresó a la ciudad M, y la prota dice, no puede esperar para ocuparse de ella. Y teniendo un leve recuerdo, menciona que hace ridículo siquiera pensarlo, porque nunca luchó por nada pero la consideraban una espina en el costado, pero ya no es quien solía ser. En ese momento suena su celular, y ella toma la llamada, e inmediatamente alguien le dice hola, es una señora, que le pregunta a su Fu, que dónde se metió, y le pide que regrese rápido. La prota le pregunta a la señora Li, que qué pasa, que sí ha pasado algo, y la señora le dice, que la casa alquilada está llena de sangre de pollo, y la puerta también. Y los vecinos fueron a quejarse con ella, y si ya no puede vivir ahí debería de mudarse antes. La prota toma un suspiro, y le dice que de acuerdo irá para allá. También le pregunta a su pequeño pintor Suji, que si le puede regalar ese retrato a su mami, y este muy sonriente le dice que sí. La prota menciona que está segura que fue Sully quien le ordenó hacer el trabajo sucio. Mientras la prota sostiene el cuadro, Jianxi se la observa, y le pregunta que qué pasa, la prota le dice que nada, solo que la casera le pidió que regresara, y menciona que esa es una disputa personal entre ella y Sully y no puede involucrarlo. En ese momento, Jiluo le pregunta a la prota que cuál es el problema, que si acaso pasa algo. Pero Jianxi se dice que no es nada, él y su Fu van a salir un rato, y le pide al mayordomo que cuide bien de los niños. Pero Jin Luo menciona que es una máquina sin corazón para acompañar a los niños, y se pregunta que si eso significa que está confirmado. Por otro lado, podemos ver a alguien conduciendo, es el esposo de la prota. Pero ella menciona que en realidad podía ir sola, porque él todavía tiene un negocio que atender. En ese momento sale el pequeño detective, que le dice a su mami que le dé a su papi la oportunidad de ayudar. También podemos ver al pequeño cibernauta, que dice que son las 9 en punto, y a la velocidad de su papá deberían poder llegar a la villa a las 10. Pero la prota le pregunta a los chiquillos, que qué ellos están haciendo ahí, y estos le dicen a su mami, que solo tiene a su papi en los ojos, y por supuesto no se dio cuenta de ellos. Esto sonrojó a la prota, mientras que su esposo sonreía, pero en ese momento a la prota llega una llamada, y ella decide mejor atenderla. ¿Con quién conversa él? Con Man Man, y la prota le pregunta, que cómo le va, que sí pensó lo que le dijo. Pero ésta le dice a la hermana Fu, que su hermano le arrebató a su bebé,
y no sabe a dónde fue, y le pide que por favor le ayude. La prota se ve un poco preocupada, y empieza a maldecir, y apretando su falda le dice que no se preocupe, porque encontrará a la bebé por ella, y le avisará cuando tenga noticias. En ese momento le pide a Chiquito Cibernauta Sugu que compruebe el paradero de ese tío. En ese instante el detective toma la foto y la abre. El pequeño cibernauta dice que de acuerdo con la iluminación y el sombreado que su pequeño hermano pintó, las cicatrices en la cara de ese tío son muy recientes, y deben ser del día anterior, y su mamá no es ajena a ese sujeto, y se sentía disgustada, lo que significa que se había encontrado el día anterior y tuvieron conflictos, así que fue su mami quien golpeó a ese tío el día anterior. Y su mamá le dice que tienes razón, pero para ese hombre no hay razón para que huya con una niña tan pequeña, y eso no debe ser tan simple como parece. El pequeño cibernauta dice que lo encontró, y está camino al muelle 8. El pequeño detective está muy pensativo, y la prota menciona que eso no es bueno, porque al parecer alguien quiere ayudar al hombre a huir. Y debe ser detenido lo antes posible, y le dice a su esposo que primero vaya al muelle número 8, no a la casa de la casera. Y le dice que se lo explicará más tarde. Esta le pide al pequeño científico que llame a la policía, y envíe la dirección a la policía. Este le dice a su mami que está bien. Más adelante, el pequeño detective le dice a su mami que el muelle está justo delante. En ese instante se puede ver una escalera y un gran barco. La prota está caminando, y menciona que eso es malo, porque ese barco va al extranjero, y si el hombre escapa esa vez, será como encontrar una aguja en un pajar. Pero en ese momento alguien grita que ahí está.